Buenas amigos, tenemos hoy nuevamente una conversación amable, una conversación que nos ayude a entender estas realidades en que nos estamos moviendo. Y esta es la primera conversación que hacemos después de las elecciones. Y vamos a conversar con un economista colombiano que yo conozco porque lo leo como columnista de la República, ¿sí? Pero él además es, y voy a leer para no equivocarme, el estratega jefe de mercados emergentes en una consultoría internacional que se llama XP Investments, y él se mueve desde Miami. Habría mucho más para hablar de Alberto, pero yo creo que lo podemos dejar en este punto. Alberto, muchas gracias por aceptar esta conversación en un momento que yo creo que es muy importante, porque hay mucha confusión, mucha especulación, se mueven unas cosas, se mueven otras, se dicen unas cosas, se dicen otras, empiezan ya a salir listas de ministros por todos lados y hay confusión. Y la confusión genera un ambiente muy complicado para la economía. Sobra decir que hoy vamos a tratar de no hablar de esa política, sino hablar de economía. Lo que pasa es que política y economía son de alguna manera las dos caras de una moneda. Y esa moneda la tenemos en este momento en el aire. Entonces, Alberto, gracias y arranquemos. Hay una cuestión, me va a ir bien, vas a ver. hay una cuestión, y es que de alguna manera la temperatura del cuerpo económico tiene unos indicadores principales en el tema del tipo de cambio, del dólar, de la inflación, y uno lo que siente es que parecería que está subiendo la temperatura del cuerpo económico del país. ¿Esto es una fiebre pasajera o puede ser el síntoma de un agravamiento de una situación? ¿Tú cómo lo ves? Pues bueno, antes que todo, Juan Manuel, qué placer estar contigo. Mil gracias por la invitación, mil gracias a las dos orillas por tenerme y por oír mis visiones. Mira, tú lo dices perfectamente. El tipo de cambio es el barómetro, es el que te da, el que te cuenta si tenemos tensión alta en este momento, tensión baja, y qué tenemos que hacer para controlar, digamos, el cuerpo. Como si el país fuera un cuerpo humano, entonces el dólar te dice si estamos con tensión alta o si tensión baja, si estamos enfermos o no estamos enfermos. Y mira, te voy a contestar de la siguiente forma porque es una pregunta extremadamente importante. ¿Qué va a pasar con el dólar? Mira, yo soy un tipo bastante activo en las redes sociales. Tengo bastantes seguidores y te puedo decir que hoy, en este momento, no he terminado de leer todos los mensajes directos que me están mandando colombianos del común, diciendo, oiga, doctor Alberto, yo no estoy de acuerdo con sus visiones políticas, etcétera, etcétera, pero una pregunta, usted que sabe más que yo, ¿compro dólares o me quedo tranquilo? Están haciéndome esa pregunta todas las personas todo el tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un nivel de incertidumbre muy importante dentro de la población sobre la capacidad del peso colombiano de mantener su valor. Porque pues todos los colombianos ganamos en pesos y por lo tanto, si el valor del peso se pierde, como pasa en Argentina o en Venezuela, pues entonces las personas la van a pasar mal. Entonces, eso es un tema extremadamente importante. Y la respuesta de por qué está pasando eso es porque los inversionistas y los analistas como yo todavía no entendemos bien qué clase de gobierno va a ser el gobierno de Gustavo Petro. Petro ya es presidente, ganó en franca lid, ganó en democracia, y la pregunta del millón es si Petro va a ser una persona que gobierne como gobernó Ricardo Lagos en Chile hace ya 2 décadas, que sería una gran noticia, o si Petro va a ser una persona que gobierne como gobernó Rafael Correa en Ecuador, por ejemplo, o como gobernó, o como gobierna, pues, o sea, como gobierna Nicolás Maduro. Entonces, básicamente, son preguntas que son muy importantes y son válidas. Y la gente tiene la incertidumbre sobre eso, porque todavía no sabemos. Entonces, Juan Manuel, eso es básicamente Ese la es razón el por la punto, cual sí. estamos acá.
Y fíjate una cosa que es interesante. Tú normalmente estás en relación, discutiendo o evaluando la situación, las perspectivas con sectores empresariales, con inversionistas. Pero por lo que yo te entiendo, te está escribiendo gente del común, por llamarlo de alguna manera, pues, que están viendo, el CBY en todo Exacto. esto, ¿qué nos está pasando? Porque no es solamente para el gran inversionista, es para el nivel de vida, para Exactamente. qué situación tenemos hacia adelante. Me parece que ese es un punto muy importante. ¿Y tú qué alcanzas a ver de lo que ha estado planteando Gustavo Petro? Ayer Ricardo Bonilla, que pues, fue secretario de Hacienda de Petro acá en Bogotá, y aparece como en el equipo que lo acompañó en la campaña en la parte económica, y estuvo haciendo unos planteamientos sobre los impuestos. Pongo temas para que los vamos mirando. Por Sí. otro lado, y tú lo mencionabas en una charla que diste en estos días que tuve la oportunidad de ver el video, unas cifras que daba Sergio Fajardo en su momento, ya no la parte de impuestos, sino la parte de gastos. Y Exacto. aquí tenemos que mirar qué ingresos van a haber y qué gastos se están planteando. Y parecería en el punto actual que el desfase entre las expectativas que tiene el de gasto, llámelo inversión pública, como quiera, y la realidad de la posibilidad de recaudo es dramática. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues mira, y eso que tú estás tocando es el meollo del asunto. El tema de cómo se cierra la cuenta de contaduría, o sea, las Sí, cuentas de tienda, básicamente. Entonces yo tengo, que son tengo las estas, básicas, son las son las básicas. básicas. Esto es como, o sea, un país es como cualquier familia. Si una Sí, familia recibe 1 millón de pesos al mes de ingreso y gasta 2 millones de pesos al mes, en algún momento se le acaba completamente la posibilidad de endeudarse más porque la gente que le presta a esa familia va a decir usted no me va a pagar nunca y por lo tanto se le acaba el crédito. Es exactamente lo mismo con los países. Entonces, si un país como Colombia, por ejemplo, recauda mal contado 180 billones de pesos y comienza a gastar 280 billones de pesos, puede que el mercado o los bancos le presten por un año, de golpe hasta dos. Pero en algún momento el analista de crédito del fondo que le presta al país o el banco dice, hombre jefe, yo creo que esta gente no nos va a volver a pagar, porque mire que solamente recaudan 180, gastan 280, ¿dónde van a sacar la plata? Entonces hay un límite para la capacidad de endeudamiento y eso es un tema extremadamente importante. Entonces, mira, Juan Manuel, te voy a contar una anécdota que es muy importante. Hace más o menos 2 meses, abril 22, perdón, abril 22 yo estaba en Washington porque eran las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, Alberto Bernal lo que hace para su trabajo es, yo arriendo un salón en un hotel en Washington y como todos los banqueros centrales y ministros de Hacienda del mundo están allí por las reuniones del Fondo Monetario Internacional, entonces yo, por ejemplo, yo invito a José Manuel Restrepo, invito al ministro de Hacienda de Argentina, de Brasil, de Perú, etcétera, y ellos van y le hablan a los inversionistas internacionales, los que tienen los fondos en Boston, en Nueva York, en Abu Dhabi, en Dubái, etc. Entonces hay, por ejemplo, siempre hay 40, 50 inversionistas. En una de las reuniones que hubo sobre Colombia, después de la reunión, yo me quedé hablando con un gran cliente mío, un señor, es un poco mayor que yo, tipo muy poderoso que maneja billones de dólares para un fondo. Y nos quedamos tomando un café porque él confía mucho en lo que yo le digo sobre Colombia, porque sabe que soy colombiano y le he seguido la historia pues muy de cerca. Entonces me decía, Alberto, explícame esto como si yo tuviera 2 años, así, literal. Me dijo, explain this to me as if I were a 2-year-old, así. Dijo, el candidato, en ese momento era candidato, el candidato Gustavo Petro quiere prohibir la exploración nueva petrolera. uh-huh, Y yo le uh-huh. dije, sí. Entonces el inversionista me dice, ¿y por qué? Y yo le dije, pues la campaña dice que quieren acabar con eso porque quieren colaborar con el mundo y evitar que haya una catástrofe por el clima. A lo cual el inversionista me dice, ok, ¿y para qué? Yo le digo, ¿cómo así que para qué?
Y me dijo, sí, ¿para qué? Colombia es un rounding error, o sea, es básicamente un error estadístico dentro del plan, dentro de la matriz del calentamiento global, que es totalmente cierto. Juan Manuel, Colombia emite el 0.23% de los gases de efecto invernadero que llegan al mundo todos los días, a la atmósfera todos los días, 0.23. Juan Manuel, así mañana Colombia no vuelvan a prender una estufa, no No vuelvan a pasa prender un nada. carro, no pasa absolutamente nada. No cambia el outlook de... Donde es importante Colombia es en el tema del Amazonas, en el tema de la preservación, Exactamente, ahí, del agua. ahí Ahí, exactamente, ahorita de pronto en la conversación exacto. Pero pasamos por ese entonces, tema. entonces este personaje me dice, mire, me dijo así, me dijo, hombre, usted hágale un favor a su país, me dijo él. Este gran inversionista, me dijo, hágale un favor a su país. Por favor, hable con el equipo económico del candidato, en Sí, ese momento candidato Petro, y dígales que por favor no hagan barbaridades. Eso fue lo que dijo. Y entonces yo le dije, sí, yo sé, pero es difícil hablar en ese sentido. Pero yo quiero creer, Juan Manuel, que poco a poco ese mensaje les ha llegado, porque insisto, no sirve para arreglar el mundo. Y lo que sí llega a pasar es que si Colombia se queda sin exploración petrolera, inmediatamente pasan dos cosas. Se disminuye a la mitad, toda la inversión extranjera directa que entra en el sector petrolero. Eso es una parte. Y la segunda parte, que quizás es más importante, que el decline de producción va a ser muchísimo más intenso, porque hay algo que yo creo que el equipo económico del candidato Gustavo Petro, del presidente Petro, no ha entendido, que es que para mantener los pozos actuales que existen en los llanos, que son pozos viejos, si no queremos perder van a tener que pasar dos cosas. Tiene que haber nuevos contratos de exploración y eso no estaría incluido dentro de los viejos contratos de exploración, sino tienen que ser nuevos. Tendría que firmarse nuevos contratos con la ANLA. sí, sí. Eso parece que no se ha entendido muy bien desde el punto de vista de la... Entonces, a lo que es yo le entiendo perfectamente el discurso al presidente electo Gustavo Petro, porque esto es para ganar los votos de los jóvenes. Los jóvenes no quieren más petróleo, eso lo entendemos todos. Los Sí, jóvenes sí. quizás no entienden que cuando utilizan el celular están gastando petróleo, pero bueno, eso es otra discusión, Pero el punto es que lo que dice este inversionista internacional es, por favor, hágale llegar ese mensaje a la Eso. campaña, porque si no, Es que, se pone muy difícil la sostenibilidad cambiaria del país. es que fíjate, una medida de esas nos colocaría a corto plazo de ser un país exportador a ser un país importador de energía, primera cosa, y la energía es la economía de alguna manera, son procesos de transformación a partir de energía. Y en segundo lugar, las finanzas públicas hacen así en el momento en que el gasto público se pretende que se vaya a disparar. Entonces, ahí sí está generando uno una contradicción lógica, contable, económica, que puede tirar por la borda el más noble, el más bien intencionado de los discursos. Eso yo creo Exactamente. que es complicado. Ahora, me parece, por los nombres que se oyen sonar, que hay de alguna manera una diferencia muy grande entre el Petro a primera vuelta y el Petro a segunda vuelta. El Petro a primera vuelta era un Petro mucho más radical en sus posiciones. El Petro de segunda vuelta, en el afán de conseguir todos estos votos, se disolvió mucho de esas propuestas y hoy en día están como en una zona indefinida que uno ya no puede saber exactamente hacia dónde apuntaría el gobierno de Petro, que era más claro cuando se hizo la primera vuelta. Uno dice, bueno, este gobierno puede ir este lado. Hoy me parece que es casi temerario uno decir hacia dónde se va a mover el gobierno de Petro. Y ahí es clave, pues, a quién va a nombrar de ministro de Hacienda. Exactamente. Él se equivoca en esa decisión y va a tener un impacto internacional, lo que tú estás viendo, y un impacto nacional que ya se ve, hay temor, hay salidas de capitales, están parando inversiones, todo ese tipo de cosas. Y a mí me da la impresión que de pronto Petro se va a ir colocando en una situación
de pronto más socialdemócrata, no sé, que mencionabas a Ricardo Lagos hace un rato. Yo creo que es un poco en esa línea y no va a ser, no, Dios quiera, no va a ser una línea chavista. Yo creo que ya está muy alejado de Chávez, entre otras. Pues. Petro es un animal político grande y Petro, yo creo que estas cosas las está entendiendo, pero está el riesgo. Yo creo que es apenas lógico que hayan estos temores, que las bolsas se estén moviendo. Fíjate la caída de las inversiones de petróleo en Colombia, de las acciones, al otro día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo de Ecopetrol es muy complicado. Con Petro se para la inversión. Exactamente. Yo me voy, ¿yo qué me voy a quedar haciendo ahí? Que les vaya bien, eso es un problema de ustedes, ¿cierto? Total. Entonces, ahí yo creo que hay una cosa bien importante, y yo veía, y bueno, no soy yo, eso se ha dicho ya mucho, es muy claro cuando uno mira en dónde se ubicaron los sectores que votaron por Petro y que votaron por Rodolfo Hernández, exagerando, obviamente. Básicamente votó la pobrecía y los jóvenes. Si tú coges, porque Colombia es un país muy raro, tiene su mayor pobreza en sus fronteras, ¿no? Exacto. Que debería ser, que es totalmente, Estados Unidos es exactamente lo contrario. El centro de Estados Unidos es el pobre y las costas son los países, los estados ricos. Claro, eso en parte, pues ya sería hacer aquí una clase de historia, fue cómo se organizó Colombia y las grandes poblaciones indígenas estaban al interior, allá se colocaron las colonización, y estas tierras eran unas tierras tropicales, malsanas, aisladas, y siguen siendo malsanas, aisladas, pobres, marginadas. Esa es la otra Colombia. Y esto me trae, y es un tema que yo creo que Petro lo tiene claro. ¿Cómo lo va a abordar? No sé. Y la plata para poder hacer porque eso requiere inversiones grandes, porque ahí hay 200 años en algunos casos de atraso en inversión pública, ¿cierto? Pero él ha puesto una bandera muy atractiva que le hemos conocido en Colombia. Ahí está un poco descubriendo el agua tibia, y son los acuerdos nacionales. En Colombia nos encanta tratar de hacer acuerdos nacionales. Sería interesante hacer un estudio de vida, pasión y muerte de los acuerdos nacionales en Colombia. El más importante, el Frente Nacional, tiene todos los detractores, todos los defensores posibles, pero él lo vuelve a plantear. Por lo que tú ves desde tu ángulo, este tema del acuerdo nacional, mirándolo en la parte económica, en la parte financiera, en la parte de las relaciones económicas internacionales de Colombia, tanto comerciales como financieras, ¿esto tiene algún sentido? ¿Les dice algo? ¿Les podría decir algo? ¿Qué características podría tener ese acuerdo nacional en este punto específico? Claro que sí. Mira, yo creo que es una buena noticia que se esté moviendo eso, y te voy a decir por qué. ¿Tú te acuerdas en los debates cuando Sergio Fajardo llegó a la famosa lista de los costos de los programas de Gustavo Petro? ¿Tú sabes quién escribió esa lista? Esa lista la escribió José Antonio Campo. Bueno, me lo voy a poder imaginar. Y José Antonio Campo, pues está sonando la posibilidad de que sea ministro de Hacienda de Gustavo Petro, lo cual sería muy bueno. País que sea eso. Recemos por el bien de Colombia. ¿Por qué te digo eso, Juan Manuel? Porque es que es muy importante que, en mi opinión, eso es la definición de lo que sería un acuerdo nacional que pudiese llegar a funcionar. ¿Qué implica el acuerdo nacional, en mi opinión? Y lo dijo Bonilla ayer. Y en cierta forma es un poco, es la democracia, es el sistema que tenemos, etc. Bonilla ayer en radio dijo lo siguiente, dijo, la campaña ya pasó, ahora viene gobernar. Por lo tanto, ahora viene el plan de gobierno. Palabras más, palabras menos, lo que nos dijo Bonilla ayer es, muchachos, esa cosa que ustedes leyeron allá, que le vamos a dar empleo a todo el mundo, que vamos a comprarle el carbón a todos los y lo vamos a meter debajo del tapete, toda esa cosa que sonaba tan lindo,
era por joder, No, literal. ya cumplió su cometido, ya nos dio los votos. O sea, ya eso es como cuando, como en las redes sociales de la gente soltera que pone una foto muy bonita y con Photoshop para que se vea más fuerte y más bonito. Eso es para venderse. Y Cuando sin llega la barriga, cita, ¿no? exacto, y si, cuando llega la cita no es el mismo, pero bueno, ya logró su objetivo, entonces ya la gente eligió un plan de Gustavo Petro que es totalmente inviable. Esto lo sabemos tú, lo sé yo, lo saben los mercados, lo sabe absolutamente todo el mundo. Entonces ahora lo que vamos a ver en este proceso es qué tanto se baja eso, cuánto va a costar, porque esto otra vez, volvemos a las cuentas Volvemos al punto inicial. volvemos a la cuenta de la familia que depende del taxi, ¿cierto? Entonces el señor maneja el taxi y se pagan los colegios, se paga la luz, se paga el gas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más tenemos que poner a funcionar el taxi para poder comprarnos la otra televisión o para poder pagarle la universidad al muchachito, etcétera, etcétera? ¿Cuánto más tenemos que exprimir el sistema para poder dar esos gastos adicionales? Y ahí es donde va a comenzar la discusión. Entonces, ¿qué pienso yo que va a pasar? Mira, yo creo que el acuerdo nacional va a incluir lo siguiente, va a incluir una reforma tributaria bastante fuerte, pero no va a ser de 50 billones de pesos, porque una reforma de 50 billones de pesos, Juan Manuel, es inviable. Punto. Yo le pongo que va a ser entre 25 y 30 billones de pesos. Y va a ser una reforma durísima, durísima, Muy dura. que va a poner a la gente a pagar impuestos. Y mira, una cosa que en Twitter pusieron ahí un meme buenísimo, que es que decía, miren quién viene de la mano de Gustavo Petro, y pusieron a Carrasquilla. Que es que la reforma... Van a añorar la reforma de Carrasquilla. Exactamente, porque es que la reforma que va a tener que pasar el gobierno de Gustavo Petro se va a parecer muchísimo, acuérdate de mí, Juan Manuel, muchísimo a la reforma de Carrasquilla. ¿Por qué? Porque es que ese mito de que decía Gustavo Petro, no me preocupen, yo solamente le voy a cobrar impuestos a los 4,000 colombianos más ricos. Para lograr la matemática de 50 billones entre 4,000 colombianos, implicaba que tú tenías que cobrarle impuesto adicional a esos 4,000 colombianos. Óyeme esto, un impuesto adicional por día, de 30 millones de pesos. O sea que los 4,000... A cada colombiano 4,000, tendría que comenzar a pagar 30 millones de pesos adicionales por día. Diarios. Entonces, obviamente que eso era ahí se sale de la realidad, pues. Pero pues obviamente nadie lo cuestionó, pues porque a veces en Colombia nadie cuestiona esas cosas y es lo que hay, es lo que hay. Pero obviamente eso es inviable, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a pagar impuestos, más impuestos, no 4,000, sino 40,000 o 120,000 colombianos, dependiendo de a dónde bajes tú el rubro de dónde se comienza a pagar el impuesto de renta, que es exactamente lo mismo que quería hacer Carrasquilla. Y es la verdad, Juan Manuel, la única forma para avanzar el sistema tributario de Colombia, porque el sistema tributario de Colombia es lo más ineficiente que hay. Déjame darte esta estadística. Mira esta estadística. En Finlandia, del impuesto de renta, ponle que son 100 euros, se recaudan en impuesto de renta en Finlandia. De esos 100 euros, 20 euros vienen de las empresas y 80 vienen de los ciudadanos. En el caso de Colombia, 80 vienen de las empresas y 20 vienen de los ciudadanos. Al revés, a la inversa. A la inversa. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Que como eso pasa, entonces en Colombia se vuelve extremadamente difícil generar empresas, crear empresas. Y por eso es que nosotros tenemos el problema de formalización de la fuerza laboral, porque no hay suficientes empresas. Y no hay suficientes empresas porque le ponemos a las empresas todo el fisco detrás. La capacidad de inversión de las empresas se les van impuestos. Se les van impuestos. Y quedan en unos ingresos personales que generan aún más esa inequidad de la que tanto se habla en Colombia, de inequidad fiscal, ¿cierto? Exactamente. Es decir, las personas naturales ricas en términos relativos, pues no lo voy a poner en comparación internacional, en Colombia son muy ricos y hay muchos colombianos muy pobres, pero es un tema de ingresos.
Y yo creo que ambas reformas tributarias, Carrasquilla y bueno, lo que está pintando Bonilla, faltará ver qué sale finalmente, se fundamentan ambas en estas dos misiones que recientemente hicieron propuestas de reforma al sistema tributario colombiano. Y que yo creo que las dos coinciden en que hay una falta de progresividad en el impuesto grande, Exactamente. uno. Dos, hay demasiadas cargas sobre las empresas y van con carga ligera las personas. Entonces, lo que tú estás diciendo, es decir, Exactamente. hay que grabar más a las personas de altos ingresos, no a los niveles que tú dices, y hay que aligerarles a las industrias la carga tributaria para que esa carga tributaria que se les quita se convierta en inversión. Y si hay inversión, hay empleo, hay desarrollo tecnológico. Pues es el motor de la transformación para que salgamos de una economía que sigue siendo muy mediocre y sobre todo muy heterogénea. En Colombia hay Sí. economías de punta del siglo XXI y hay sectores que están asomándose con dificultad al XVIII. Y un tema Que ese es un adicional ahí, sí, dale, dale. un tema muy importante, dijo Manuel, es necesario avanzar en eso para poder ir en contra de un problema muy específico que tiene Colombia, que es que gran parte del recaudo de renta viene de las 5.000 personas jurídicas más importantes del país. O sea, 5.000 empresas pagan casi todo el impuesto de renta. ¿Cuál es el problema? Que si tú llegas a tener una crisis, una desaceleración económica y afecta a esas 5.000 empresas, el fisco se queda sin recursos. Entonces, lo que obliga es, y esto es un término macroeconómico, obliga a que la política fiscal sea, en vez de anticíclica, sea procíclica. Mejor dicho, que lo ideal sería que si cae la economía, el gobierno tuviese la oportunidad de meterle más dinero a la economía para que la economía arranque. Pero en el caso de Colombia, como tenemos tan mal sistema tributario, entonces si cae la economía, se caen los recursos y entonces no hay plata para meterle a la economía. Me está sonando muy keynesiano, cosa que no me choca. Y me imagino si cuando nos oiga José Antonio Campo va a aplaudir. Pero es que fíjate, es pasar la carga, lo duro de la carga fiscal de los hombros de las empresas, personas jurídicas, a los hombros de los accionistas, de los propietarios, personas naturales, ¿cierto? Yo creo que ese es un punto fundamental y que estamos en mora de hacer y que creo que habría que aplaudirlo, pues. Sí, Porque total. viene el otro punto, pues que sí, el que siempre sabemos, que es que no es solamente cuánto se recauda, sino la calidad del gasto, ¿cierto? Exactamente. Y ahí es donde habría que mostrarle al país con cuenta muy clara, vamos a pagar todos más impuestos, pero estos impuestos nos comprometemos y vamos a ir presentando que se transformen en apalancamientos financieros para tener mejor salud, mejor investigación, mejores vías, mejor seguridad, y que no sea engrosando burocracias clientelistas, clientelas de políticos que se comen eso. ¿Qué me preocupa un poco? ¿Cómo va a manejar Petro todos Claro. los acuerdos con los políticos? Pues como dicen allá donde usted vive, no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo Y gratis. en política, mucho menos, ¿cierto? Exactamente. Y en política, mucho menos. Yo creo que esos me parece que hemos dado como una visión general. ¿Tú qué punto verías que quisiera resaltar acá para poder ir ya cerrando? Acuérdate que esto tiene un tiempo limitado. Claro. Pues mira, Juan Manuel, yo creo que sí es importante. Yo creo que hay un tema que es muy importante para para la coyuntura actual, y es que hay dos temas, hay tres, perdón, el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. Entonces, el acuerdo nacional tiene que enfocarse en los temas de mediano y largo plazo. Sí, eso señor. es muy importante. Pero el presidente electo Petro tiene que entender una cosa muy específica y ojalá este mensaje le llegue lo antes posible, que es que en este momento, en este mismísimo instante, y por eso comencé mi charla con lo que conté, que tengo cientos, miles de mensajes de gente del común
diciendo, compro dólares, señor Bernal, compro dólares, señor Bernal. Hay uno que me dice, a veces me dio risa, porque es que yo soy bastante cabezón. Entonces en Twitter me ponen el cabezón, entonces me ponen, oiga, cabezón, ¿compro dólares o no compro dólares en este momento? Entonces hay un fuego, hay un incendio en este momento desde el punto de vista de las expectativas. Y Juan Manuel, ese incendio hay que controlarlo. Ya. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo le controla? ¿Cómo Muy lo fácil. controla? Se controla con el presidente electo Gustavo Petro saliendo en su Twitter, porque ahora todo pasa en Twitter, diciendo, he decidido que personaje X sea el que maneje la agenda económica de mi gobierno durante el empalme y en adelante, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero yo que sea ese nombre? Me gustaría que fuera este nombre. Yo quiero que José Antonio Campo, por ejemplo, muy buena noticia. Yo quiero que Alejandro Gaviria, buena noticia. Yo quiero que Carolina Soto, buena noticia, etc. Lo que necesitamos es un nombre de una persona que se conozca en el ambiente de inversión internacional para generar tranquilidad. Para generar tranquilidad en términos de que la gente, los inversionistas que trabajan conmigo en Londres, en Abu Dhabi, en Dubái, en Nueva York, en Boston, digan, ese es un tipo lógico o esa es una mujer lógica y por lo tanto dejo de estar tan estresado y le voy a dar el compás de espera al gobierno, a la transición, al empalme, etcétera, porque si yo oigo un nombre lógico, voy a saber que muy probablemente entonces no va a pasar la locura de Ecopetrol que hablamos, no va a pasar la locura de reforma pensional de la que se habló en la campaña, que sería una reforma muy peligrosa si insiste el candidato Petro en 4 salarios mínimos de los pilares, es una pésima noticia. Lo que tenemos que ver es que se disminuya la agresividad de esa reforma. Hay que reformar las pensiones, el sistema de pensiones, eso hay que hacerlo, pero hay formas de hacerlo bien y hay formas de hacerlo muy mal. La idea de la campaña de Gustavo Petro es una forma muy mala de arreglar eso. Yo creo que aquí, y con esto ya podemos cerrar, creo que aquí hay 2 cosas que son muy importantes y que se deben tener en cuenta. Primero, la mayor amenaza que tiene un proceso económico es la incertidumbre. Y ahí nuevamente nos aparece Keynes, ¿sí? La incertidumbre. Y la primera tarea que tiene el nuevo gobierno, el presidente Petro, es buscarle un calmante a esa incertidumbre. ¿Sí? Ese yo creo que es el primer elemento fundamental. Y el segundo elemento fundamental, creo que lo hemos ido viendo a lo largo de esta conversación, es que una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es ya el plan de acción del gobierno. Y creo que estamos en ese aterrizaje que va a generar mucho conflicto, porque las expectativas que alzó Petro son muy altas. Muy altas. Pero bueno, deseémosle buen viento y buena mar a Petro, porque si al gobierno le va mal, a todos nos va mal. O sea, que le vaya muy bien a Petro, que tenga la claridad, la responsabilidad, la oportunidad en las decisiones para salir de este temporal. Alberto Bernal, me encantaría darle un abrazo, pero es difícil, usted en Miami y yo en Bogotá. Muchas gracias, seguimos hablando. Juan Manuel, muchísimas gracias, un placer estar contigo y con las 2 orillas y bueno, que le vaya bien a Colombia, eso es lo único importante. Ese es el punto, Gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao.